Gracias por conceder esta entrevista y por poder tener esta charla con vos. Sos como adelantaba recién, periodista, activista, referente de todo lo que tiene que ver con el movimiento Slow y con el dilema del tiempo, porque vos venís estudiando el tiempo hace muchísimos años, y me gustaría saber, por lo menos como disparador para arrancar esta charla entre todas las cosas que tengo para preguntarte, ¿qué pasa con el tiempo hoy? ¿Estamos en una especie de taller de ralentización porque nos frenó? O sea, si vos venías profesando que teníamos que parar, paramos a la fuerza. Pero eso lo que pasa es que es un taller obligatorio, ¿no? O sea, un taller impuesto por las circunstancias. Yo nunca hubiera querido imponer una pandemia global a nadie. Esto es una pesadilla, obviamente, para todos. Pero al mismo tiempo, yo creo que también nos da la posibilidad de aprender algunas lecciones valiosas e importantes, ¿no? Y como decís vos, estamos viviendo un tiempo diferente, ¿no? El tiempo es como que ha cambiado, ¿no? Parece más elástico, a veces parece muy rápido, otras veces súper, hiper lento, y días pasan volando, o meses pasan, pero caminando como las tortugas. Entonces, yo creo que estamos en el medio de un gran experimento en muchas cosas, ¿no? Con nuestra relación con respecto al tiempo, al reloj, pero también con la velocidad, o sea, estoy arreglando un poco el celular, el ritmo, ¿no? Y bueno, puede llegar a ser un gran punto de inflexión, ¿no? Un gran momento de reseteo global. Y eso es un poco mi esperanza, mi aspiración, es que aprendamos algo, que salgamos de este brete con algunas moralejas, algunas lecciones de largo plazo. Es muy interesante escucharte, Cal, porque en estos tiempos, en estos meses que llevamos de confinamiento, en este cambio de paradigma global, porque esto es la primera vez en la historia que nos atraviesa a todo el mundo en conjunto, ¿no? Vengo escuchando y leyendo muchísimas cosas, pero hay pocas voces optimistas, ¿no? Optimistas y que le puedan poner un poco de luz a esto. Y la tuya, que es una voz súper experimentada y que todo tu estudio del tiempo viene desde muchísimo antes, desde años antes de la pandemia, es una de las que le pone luz, ¿no? Entonces, entre todas las cosas que releía y veía, todos los videos y conferencias tuyas que son sumamente inspiradoras y que creo yo cobran todavía más relevancia hoy día, encontraba una frase en la que vos decís que en momentos de cambio súper rápidos necesitamos de pensamiento lento y que eso nos ayuda a gestionar mejor el cambio rápido, que es un poco en lo que estamos hoy. ¿Esto es así? ¿Cómo podemos hacer para adaptarnos mejor a este cimbronazo, a este cambio inevitable? Es muy así. Y a mi juicio parece, por eso es una gran paradoja, ¿no? Porque uno se lleva la impresión de que en un momento de cambio muy rápido, cuando el tiempo parece que se acelera, que la única opción es acelerarnos a nosotros mismos. Pero es todo lo contrario. De hecho, hace 100 años, en plena revolución rusa, cuando Rusia estaba cambiando a un ritmo vertiginoso, frenético, loco, ¿no? Alguien le preguntó a Boris Pasternak, el ganador del premio Nobel, autor de Doctor Zhivago, ¿no será que en una época de cambio rápido deberíamos pensar más rápidamente? Y Pasternak le contestó, no, al contrario, en una era de celeridad, uno tiene que pensar lentamente. Y yo creo que esa lección es aún más relevante en 2020, ¿no? En este año, ¿no? Porque cuando las cosas se mueven a nuestro alrededor a un ritmo, pero desenfrenado, es precisamente en ese momento que tenemos que tomar una pausa. Necesitamos crear espacio y tiempo para reflexionar. Si no, caemos en la trampa de estar siempre reaccionando. Y yo creo que eso es un poco, resume un poco el gran fallo, ¿no? el gran defecto de la cultura dominante y moderna de estos días, es que somos una cultura de la reacción y hemos perdido el arte de la reflexión. Y es precisamente a través de la buena reflexión, del pensamiento lento, que llegamos a entender ese cambio brusco y rápido. Y no solamente entenderlo, guiarlo y dirigirlo y aprender de ese cambio rápido. Entonces, eso es un momento, cuando un ralentizamiento, una desaceleración del pensamiento es aún más urgente, más imprescindible que nunca. Una de mis preguntas o reflexiones quizás frente a esto del confinamiento es que
hay una especie de paradoja también porque veníamos rehuyéndole al poder, no sé, conectarnos con nuestra soledad o el poder como quedarnos más tranquilos, y sin embargo vos decís en muchos de tus escritos y charlas que conectar con, con ese momento de buena reclusión nos puede hacer inclusive más creativos, ¿no? Y que nos hace como conectarnos con cuestiones esenciales, y leía en uno de tus textos con nuestro propósito, inclusive. Sí, ¿Es así? sí, es así. Yo creo que con mucha frecuencia llevar una vida rápida es casi como un mecanismo de negación, es una forma de huirse de uno mismo, ¿no? De evitar ese encuentro con uno mismo. Y lo que nos ha impuesto la pandemia son muchos momentos de encuentro con uno mismo, ¿no es cierto? Porque estamos encerrados y confinados en casa. Así que eso es algo que se escucha mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, y también en los círculos sociales de uno, ¿no? Que es algo que la gente ha recuperado un poco, ha reivindicado un poco esos momentos de no hacer nada, que va muy contracultural, ¿no? Simplemente no hacer nada y estar solo con uno mismo, dejando fluir los pensamientos, mirando hacia adentro, haciéndose las grandes preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué puedo hacer para ser mejor amigo, pareja, padre, ciudadano, ¿no? Vecino, etcétera? Así que para mucha gente yo creo que este momento de la pandemia nos ha empujado hacia un momento de más profundidad, ¿no? Porque eso es otra metáfora muy útil en esta discusión, que una vida rápida suele ser superficial. Pasas muy rápido, no se te pega nada y tocas apenas la superficie de las cosas. En cambio, una vida slow o lenta implica entrar profundamente, ¿no? En el momento, ¿no? Estar presente, vivir plenamente cada cosa. Y también, obviamente, esto va de la mano con esa plenitud, es ese encuentro con uno mismo. Es como decía Sócrates, ¿no? Es así que uno forja una vida bien vivida, una vida digna del nombre, ¿no? Es tener momentos de reflexión, de soledad. Y no me refiero a una soledad tóxica sin fin, obviamente, ¿no? Hay que socializar y tener relaciones fuertes, pero uno también tiene que tener momentos de serenidad, de soledad, de no hacer nada. Qué interesante, ¿no? Porque es lo que vos venías profesando desde hace muchos años como referente y como una de las voces mundiales de un movimiento, y de repente, bueno, nada, esto sucede así como agresivamente, ¿no? Porque el contexto de pandemia también nos choca y nos enfrenta con el mismo shock de repente caer en esto, y todo lo que le veníamos esquivando, de repente hay que aprender a convivir con eso y con todo lo que veníamos tratando de no. Inclusive, y acá entro con otra pregunta, tuvimos que aprender a convivir y acelerar procesos de cosas que estaban bien la idea de ralentizarlas, como la tecnología. Entonces, tengo como una pregunta existencial casi con esto, de cómo nos vinculamos hoy con la tecnología y con el derecho a la desconexión, ¿no? Y con un montón de cosas que veníamos luchando previos a la pandemia, y hoy, bueno, la tecnología es como la herramienta para conectarnos, para estudiar, para trabajar, para comunicarnos. Entonces, ¿cómo hacemos un equilibrio ahí sano con algo ¿Cómo lidiamos con lo que parece una gran paradoja, ¿no? también? Bueno, yo digo, antes que nada, que no soy ningún ludita. Amo la tecnología, me encanta, ¿no? Son herramientas fantásticas de productividad y también son juguetes, ¿no? Mi celular es un juguete a la vez, ¿no? Es algo imprescindible, algo trascendental, me encanta. Pero hay que usar estos aparatos con un espíritu más humano, ¿no? Más inteligente. Yo creo que esto pasa siempre cuando surge una nueva tecnología que se nos va la mano al principio y no necesitamos tiempo para crear las reglas sociales, los protocolos culturales, las normas alrededor de estos gadgets, de estos aparatos, para usarlos bien. Y yo creo que recién ahora estábamos, antes de la pandemia, llegando a ese punto de inflexión, cuando la gente cada vez más se estaba diciendo, me encanta mi iPhone, pero hay límites, ¿no? Hay que ponerle límites, hay que usar el famoso botoncito rojo que dice off, ¿no? Y bueno, yo creo que la pandemia, por un lado,
ha dificultado un poquito el proceso, ¿no? Porque nos encontramos, como decía vos, encerrados en casa, muy, muy pendiente de la pantalla. Entonces nos ha costado, pero viendo el lado más positivo, yo creo que mucha gente en estos 6 meses ha ido evolucionando un uso mucho más equilibrado, mucho más sensato, mucho más sano con la tecnología. Y eso se ve en el uso de los gadgets entre equipos de empresas, el hecho de que la gente está cada vez más diciendo, no, yo no me conecto 24 horas, 7 días por semana, no, hasta aquí y no más. Y bueno, es un cambio tectónico y lleva tiempo, pero yo veo muchos signos, muchos indicios positivos. Incluso antes de la pandemia se veía un cambio. Yo trabajo mucho en Silicon Valley con la gente más acelerada y más tecnológica del mundo. Y si Claro. vos vas a Silicon Valley, ¿qué están haciendo ahí? Están reinventando su uso de la tecnología. Por ejemplo, los padres que trabajan en las grandes empresas tecnológicas como por ejemplo, Microsoft, Apple, no les están dando iPads y tabletas y teléfonos celulares a sus hijos hasta el último momento, ¿no? Les están dando tiempo para jugar libremente fuera, ¿no? Mandándole a colegios que no usan pantallas en las aulas. Y obviamente muchos sistemas operativos ahora de Mac, por ejemplo, te dan la posibilidad de medir tu uso, cuántas horas pasas usando, y eso también genera funciona algo así como una chispa para un cambio de uso, de rutina y de hábitos. Sí, Un ejemplo que a mí sí. me gusta compartir un ejemplo que para mí es el más luminoso y más divertido de todos, que es de un emprendedor que conocí hace un par de años de Estados Unidos, que estaba súper, bueno, en ese momento cuando le conocí estaba muy bien, pero me dijo, mira, hace 5 años estaba a punto de una quemadura, un burnout total, porque nunca me desconectaba, me dormía con el celular debajo de la almohada, y chequeaba los mails durante las vacaciones y cometí errores, estaba mal de salud, mi pareja estaba a punto de fusilarme, mi vida era un horror, una película de terror. Y me dijo un día que tenía que optar por la opción nuclear, ¿no? Un cambio brutal. Entonces empezó a dejar de usar y mirar su buzón de entrada durante sus vacaciones durante 3, 4 días, porque es un tipo estadounidense y tiene vacaciones muy cortitas, ¿no? Pero 4 días, y lo que hacía y lo que sigue haciendo es que cada vez que se va de vacaciones, manda una respuesta electrónica automática a todos los que le manden un mail durante sus vacaciones, diciéndole a la gente, gracias por su mensaje, estoy de vacaciones hasta el miércoles, y no voy a mirar mi buzón de entrada hasta volver, y luego le contesto el jueves lo antes posible. Pero si su mail es realmente urgente, por favor, que vuelva a escribirme, mandármelo otra vez, pero a otra dirección. Y pone como la segunda dirección, arruina mis vacaciones, @yahoo.com. ¿Sabe lo que me dijo? En 5 años, nadie me ha escrito ese mail. En cinco Qué años me he transformado la vida, ¿no? Porque no he perdido ninguna oportunidad de trabajo, no he jodido a ningún cliente ni nada, y tengo más salud, me llevo mejor con mi esposa y mi empresa está pegando un salto impresionante, ¿no? Y no hace falta que todos hagamos algo idéntico, ¿no? Pero es una señal, ¿no? Es un indicio de que hay límites y nadie es tan importante que no pueda nunca, nunca desconectarse. Eso es un gran mito de hoy, ¿no? Que el mundo va a terminar si apagamos el celular. No, el mundo se ilumina cuando apagas el celular, porque tú estás presente en el mundo en lugar de estar con la cabeza en varios mundos al mismo tiempo. Totalmente. Esto del creer que somos imprescindibles, ¿no? Está tan de moda y lo tenemos tan en conciencia en lugar de tener en conciencia esto, por tomar una distancia nos hace entender la dimensión de lo finitos que somos, porque es así y que nadie es imprescindible. Carl, Ay, como gran estudioso del concepto del tiempo, porque hablamos de lentitud, hablamos en un ratito, tengo algunas preguntas para hablarte acerca de la juventud y de la vejez.
que estuvo otro poco de estudio, pero en definitiva todo nos remite al tiempo. Entonces me gustaría saber, un poco desde que vos empezás a profundizar en esto, o sea, cómo como historia de la humanidad, cómo llegamos a esto, a este momento de la historia, a eclosionar frente al uso del tiempo. Mm. Bueno, yo creo que un primer paso hacia ese momento de hoy, ¿no? Ha Ujú. sido cuando el ser humano ha empezado a medir el tiempo, a contar los segundos, bueno, primero las horas, y luego pasamos a los minutos, segundos, microsegundos, milisegundos, etcétera. Y eso genera un cambio como psicológico, ¿no? Con en la relación que tenemos con el tiempo. Ni bien empezamos a contar el tiempo, a mirarlo, es como revertir la tortilla, ¿no? El tiempo no empieza a medirnos a nosotros mismos. Entonces, vos fíjate que en la época medieval, cuando instalaron los primeros relojes públicos en la plaza mayor, ¿no? De los pueblos europeos, cambió la cultura de los pueblos. La gente empezó a correr, a preocuparse por llegar tarde. La idea de la puntualidad se impuso, ¿no? Y la gente empezó a cortar sus días en bloques, ¿no? Y cuando llegamos a ese punto de tener una relación tan mecanista, ¿no? Mecánica, ¿no? Con el tiempo, perdemos esa fluidez, esa humanidad. Y yo creo que uno de los conceptos básicos de las enseñanzas principales del movimiento slow es la de recuperar una relación mucho más fluida, mucho más natural, mucho más suelta, ¿no? Con el tiempo. O sea, un cambio que yo he hecho en mi vida es, he dejado de usar reloj. O sea, llevaba siempre un reloj en el cuerpo, en algún lado, ¿no? En el brazo, y lo miraba siempre. Y me cambiaba un poco no sé, mi espíritu en ese momento. Y hice un experimento de una semana. Me dije, yo voy a tratar de sobrevivir una semana sin reloj. Y cuando terminó la semana, me dije, no vuelvo más a eso. Y sigo siendo, bueno, vivo en Londres, capital mundial de la puntualidad británica, ¿no es cierto? Y sigo siendo muy puntual, pero sin esa angustia, ¿no? Que sentía antes, esa angustia temporal. Tengo una sensación más, una relación mucho más, no sé, como más informal, no sé si es la palabra, más natural con el tiempo. Y miro el reloj realmente cuando es importante mirarlo, el resto del tiempo no lo miro. Y es por eso, por ejemplo, que los casinos no tienen relojes públicos, porque quieren que la gente se olvide del tiempo para que pase más tiempo perdiendo plata en baccarat y póker. Y nosotros, yo creo que nosotros podemos tomar esa idea, esa astucia para mejorar nuestras propias vidas, ¿no? Ah, Para es interesante. recuperar la autonomía temporal. Totalmente, totalmente. Dicen que el dilema del tiempo no es el tiempo en sí mismo o que el tiempo es escaso, sino que es una cuestión de elecciones, ¿no? ¿Qué elegimos Eso. hacer con nuestro Ya, tiempo? también hay un proverbio, creo que es un proverbio africano, un dicho africano de los viejos tiempos, que los africanos solían decirle a los europeos, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Y yo creo que eso va un poco Va por, pasa un poco por va por ese ahí, matiz, ¿no? va por entenderlo Ese desde otra concepción. juego filosófico de palabras. Interesante. Otra de las cosas que me quedé como muy maravillada desde tu concepción cuando vos decís, hablamos de lentitud, pero en realidad de lo que en verdad estamos hablando es de encontrar el tiempo justo, la Sí, velocidad justa, ¿no? Que a es veces que estar rápido a veces está bien y otras veces claro, también, pero se trata, claro. ¿qué sería la velocidad justa, Carl? Bueno, para mí la velocidad justa significa hacer las cosas con calma, con cariño, con calidad. Significa estar presente, vivir cada momento plenamente. Es privilegiar la calidad de la cantidad. Y eso va muy en contra de la cultura de hoy, ¿no? Que nos bombardea constantemente con el mensaje de que tenemos que hacer más y más cosas en menos y menos tiempo. Y si no llegamos a hacerlas, bueno, toca un poco de multitasking, ¿no? Entonces es como que caemos en ese círculo vicioso de siempre tratando de conseguir más y más en menos y menos tiempo. Slow, con la S mayúscula,
slow como lentitud en ese sentido más global, ¿no? Significa, como vos decís, buscar lo que los músicos llaman el tiempo justo, ¿no? El tiempo justo para cada momento. Y otro factor, otra variable, digamos, en la ecuación es que el tiempo justo no es universal, o sea, no hay receta para todos, ¿no? Lo que es rápido para mí puede ser muy lento para vos, y lo que es súper lento para ti puede ser un poco rápido, pero depende de cada uno. Cada uno tenemos por dentro ¿cómo se llama? Un metrónomo personal, y hay que hacerle caso y honrarlo para vivir y buscar ese ritmo. Y la gente me pregunta siempre, ¿cómo voy a saber que estoy viviendo al ritmo justo? Es de esas cosas que tú ya sabes, ya simplemente lo sabes. Es como cuando sabes que estás caminando a tu ritmo, te olvidas, es como que estás en la zona, estás presente, deja de ser un esfuerzo, es un acto muy fluido, muy natural. Y pasa lo mismo ya sabes cuando estás lleno, ¿no? Has comido suficientemente en general, ¿no? No hace falta que midas bueno, hay mucha gente lo hace, pero a mi juicio no hace falta que midas o que lo pongas en el coso para saber el peso, ¿no? Ya, si le escuchas al cuerpo, ¿no? El cuerpo en general tiene la respuesta. Y otro indicio de que estás viviendo al ritmo justo es el recuerdo, porque como decía, ¿cómo se llama? Milan Kundera, el gran novelista checa, hay un vínculo muy íntimo entre la lentitud y la memoria, o el recuerdo, el recordar, ¿no? Porque si pasas por la vida volando, no se te pega nada. No. Y yo creo que mucha gente tiene esa sensación, reconoce esa situación, que llegas a fin de mes o a fin de año y te tumbas en la cama, miras hacia atrás y no te acuerdas de nada. Es como que terminaste de ver una serie en Netflix la semana pasada y ni te acuerdas qué pasó en la última escena, ¿no? Es como que, o lo que cenaste anoche, o lo que te contó tu hija cuando volvió del colegio hace 2 días. Y es como que eso es uno de los beneficios más importantes de reconectar con tu tortuga interior, es que recuperas la memoria y te das cuenta de que haces cosas, estás presente, las haces bien y luego te recuerdas de esa experiencia. Nutre tu vida, alimenta tu existencia. Y es para mí otro gran indicio, ¿no? de que estás en la corriente slow. Qué fuerte, y me quedo con esta frase, esto del honrar el propio ritmo, porque es cierto, en definitiva el tempo correcto está dentro nuestro, pero si estamos demasiado apurados, no podemos conectar con eso para escucharnos, ¿no? Y creemos que un reloj digital nos puede orientar. Y recién decías algo que quiero preguntarte. Mencionaste una palabra que fue el multitasking, y yo ahí le sumo el procrastinar, que son como dos de las palabras de esta época, ¿no? Que creemos que podemos estar en todos lados y a la vez también el tiempo lo perdemos en redes sociales, navegando en internet, en qué sé yo, en qué se pierde, pero se pierde. Y me gustaría saber si en contraposición de esos grandes enemigos de estos tiempos, qué es lo que hay o qué herramientas están para traernos a este presente, este aquí y ahora, donde podemos vivir de esta forma más slow. Si no sé, por ejemplo, el mindfulness o la meditación son parte, ¿o qué dirías vos que puede combatir eso? Sin ninguna duda, el mindfulness o la meditación, estas son cosas que van de la mano con la revolución slow, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna. De hecho, es como la filosofía slow en acción, ¿no? O es una de las herramientas básicas, ¿no? Para reconectar con la tortuga interior, es ralentizar el cuerpo, ralentizar la respiración, ¿no? Es un punto de partida, ¿no? Es como un punto de lanzamiento. Así que, sí, yo practico una mezcla de mindfulness, meditación, y mucha gente que se lanza a este cambio en su vida para buscar el ritmo adecuado para ellos, etcétera, pasa por alguna forma de
de meditación, de mindfulness. Y puede ser algo muy sencillo, no hace falta que te conviertas en el Dalai Lama y que te mudes a ser monje budista y que pases horas y horas meditando. Esa es una forma de lentitud, no es la que conviene a todos o a muchos, ¿no? Puede ser incluso con 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de meditación, 4 o 5 minutos, te va a resetear, tiene un efecto casi mágico, ¿no? En el ser humano, baja los niveles de estrés, aumenta la sensación de calma, agudiza la concentración. Y esto también nos lleva a lo que yo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud, que han hecho estudios que demuestran que los que meditan, practican meditación durante un tiempo, empiezan a cambiar la estructura del cerebro, o sea, aumentan la densidad del córtex cerebral. Y si tú tienes más pliegues, un córtex cerebral más denso, lo que puedes hacer es procesar la información más rápidamente. O sea, los que ralentizan a través de la meditación tienen más capacidad como para gestionar, para prosperar en un mundo donde llegan información por todos lados y todo se mueve muy rápidamente, que los que nunca ralentizan. O sea, dicho de otra manera, para triunfar en un mundo rápido, tienes que aprender el arte de la lentitud. Interesante, Carl. Claro que biológicamente estamos seteados para funcionar mejor desde lo lento para poder, como decíamos hace un ratito, trayendo tu frase, gestionar mejor los cambios rápidos. Y en esa línea me gustaría preguntarte qué crees respecto a que el fenómeno, este desastre en realidad, de la pandemia, aceleró cosas que creíamos que iban a tardar muchos años en darse, entre ellas profundizó el tema del teletrabajo y la educación, que en muchos casos, especialmente, no solamente en la educación primaria y secundaria, sino en la universitaria, se creía que iba a tardar mucho tiempo en poder, yo no sé, estudiar estando en Buenos Aires, en una universidad en Inglaterra, o no, como generó cosas que nos conectan más. Entonces, ¿cómo crees que eso va a impactar? ¿O cómo impacta eso hoy que haya sido tan rápido ese cambio? ¿Podremos adaptarnos? ¿Estamos como respondiendo a lo que es como se puede? ¿O ojalá es necesario que se acelerara algo como esto? Ojalá. Bueno, yo no soy oráculo y no tengo bola de cristal, así que no te puedo decir a ciencia cierta cómo vamos a salir de esto, ¿no? Pero tengo la sensación de que estamos aprendiendo cosas y disfrutando de cosas inesperadas que no vamos a querer ceder después, cuando termine la pandemia. Y lo que ha hecho la pandemia es que, por un lado, como decías vos, nos ha demostrado de que algunas cosas se pueden hacer virtualmente que ni nos imaginábamos, pero al mismo tiempo ha subrayado el límite que tiene el virtual. Así que si tú piensas en el cansancio Zoom, que yo creo que mucha gente está sufriendo en este momento, obviamente hay un punto intermedio que hay que buscar. Por el lado del cambio, yo creo que es interesantísimo que mucha gente ahora les está diciendo también a sus empleadores, a sus jefes, yo no hace falta que yo esté en la oficina 5 días a la semana. Puedo estar 2 o 3 y yo seré más productivo, más creativo, seré un mejor empleado si me dejas más libertad. Y eso es algo que mucha gente, y no todos, porque todos estamos experimentando una pandemia única, ¿no? Es la misma tormenta, pero todos estamos en barcos diferentes, ¿no? Pero mucha gente ha aprendido algo muy potente, ¿no? Que es que si tú le das al empleado más libertad, más control sobre sus tiempos, ese empleado va a rendir más. O sea, esto es algo que venía de antes de la pandemia, que los expertos en productividad decían, lo que tenemos que hacer en el futuro es aprovechar la tecnología para poder hacer trabajo remoto, etcétera, pero para darle más libertad al empleado, para decirle, mira, este es el proyecto, esto es lo que queremos lograr y este es el deadline. El resto, arreglalo vos. Entonces, si querés trabajar a las 3 de la mañana un martes,
que lo hagas. Pero si quieres quedarte en la cama hasta las 10 un jueves, da igual, ¿no? Lo que importa es el producto final. Tú mides a la gente por el producto final, no por las horas que pasa pegada a la pantalla o Sí, un curiosidad. escritorio, claro, una silla, Sí. exacto, exacto. Y obviamente estos son cambios sísmicos y no se van a dar o plasmar de la noche a la mañana, pero hemos vivido ya 6 meses de este cambio y creo que algunas cosas ya calaron hondo y la gente no va a querer ceder el terreno ganado. Y va a ser muy interesante en los próximos meses ver dónde caemos, ¿no? En este espectro, ¿no? En qué punto vamos a terminar. Yo cruzo los dedos para que terminemos en un punto más humano, ¿no? Porque esto es lo que la velocidad nos ha hecho y también el turbocapitalismo, la cultura del trabajo excesivo nos ha deshumanizado. Y lo que podemos hacer con la lentitud, y si aprovechamos bien esta pandemia, es rehumanizar el mundo. Y eso es mi gran esperanza. Y como optimista por naturaleza, creo que lo vamos a lograr. Qué lindo escucharte y sí, me quedo con algo, decías que también el hecho de estar tanto conectados a Zoom, por el motivo que sea, por estudio, por trabajo, también subraya o pone en evidencia que también o sea, que hay límites para lo digital y que también tenemos que cuidar eso, ¿no? Que hay muchas cosas que las podemos hacer remotas y que hay otras que como seres humanos eh, no tienen reemplazo. Y voy a... Puedo agregar otro ejemplo de que cae un poco en el mismo tema. Es el impacto que ha tenido la pandemia en Tinder, ¿no? No sé si lo has notado, es que obviamente sobre todo durante el confinamiento, la gente no podía encontrarse físicamente, ¿no? En el mundo, pero siguieron teniendo encuentros virtuales, etcétera. Y muchas mujeres, ¿sabes lo que han dicho? Esto ha sido genial, ¿no? Porque los hombres no pueden saltar a la cama, no te pueden empujar a un encuentro carnal de la noche a mañana o en 2 horas. Tienen que escucharte, tienen que conversar, tienen que seducir, ¿no? Todas esas cosas que requieren de lentitud que hemos tirado por el borde en la cultura de los hookups instantáneos, que bueno, yo creo que tanto los hombres y las mujeres pagan un precio si esto pasa a ser el paradigma de la conexión romántica, pero yo creo que en general las mujeres pierden más, ¿no? Y porque por propia naturaleza entienden la mujer que la lentitud, bueno, Sí, estamos más se tiene en la conectados. cama, ¿no? Y en las relaciones Claro. de seducción y todas esas cosas. Entonces ha sido muy interesante ver a mujeres de todas las edades diciendo, mira vos, nunca me hubiera imaginado esta ventaja de la pandemia, pero estoy disfrutando de Tinder como nunca, ¿no? Porque Sí. hablamos, conversamos, charlamos. No tengo que poner una mueca muy sexy y luego salir a la cama. Puedo hacer otros ritmos, ¿no? Más lento. Así que eso es otro cambio Buen interesante, punto, ¿no? Carlos. Vamos a ver si sigue o no, veremos. Buen punto desde cómo nos vinculamos y tengo acá subrayada una cita de una de las últimas entrevistas que te hicieron acá en Argentina, donde justamente vos hablás desde tu lugar optimista frente a esto, es que para poder hacer grandes cambios tenemos como dos grandes temas, ¿no? Uno, el sistema y las estructuras, que son las que primero se resisten, y después el cambio individual, pero que el cambio real, decías vos, solamente se produce cuando hay una ola de cambios individuales, y que estamos en un momento de tierra fértil, por lo menos todos nos estamos repreguntando cosas, ¿no? Y todos estamos cambiando forzosamente y muchos intentando aprovecharlo para tomar esa oportunidad. Pero desde ese lugar, ¿crees que es una oportunidad de cambio del mundo única también? Además de que esta pandemia es única en la historia. Sí, no sé si es única, pero es histórica. No, capaz es única, sí, porque no, bueno, hace un siglo que no vivimos una pandemia parecida. Así que en ese sentido, sí, es única. Y no volverá, o sea, ojalá no vuelva otra pandemia, ¿no? Pandemia 2.0. Sí, y hay que aprovechar este momento porque y yo creo que lo vamos a aprovechar. Al cabo de 6 meses
es suficiente, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que la normalidad de antes no servía, ¿no? Ya teníamos muchas preocupaciones y estaba ya sobre el tapete la necesidad de provocar un cambio revolucionario. Se veía en la política, en la economía, en muchos sentidos. Y bueno, la pandemia es la chispa, ¿no? Ojalá sea la chispa para pegar ese gran salto, ¿no? Sistémico e individual. Y yo detecto el inicio de esa ola que decía vos de actos individuales, de cambios individuales. Hay que tener mucha esperanza. Yo creo que vamos a poder aprovechar este momento para forjar un mundo mucho, mucho mejor. Qué bueno escucharlo, Carl. Entrando en nuestros últimos 15 minutos de entrevista, me gustaría ahondar en otro de tus grandes temas de estudio, que también se desprende del tiempo, y que es el corazón de tu último libro, Elogio de la Experiencia. Vos decías en un titular hace poquito: llegamos a la pandemia infectados por un virus, el del culto a la prisa y el del culto a la juventud. ¿Qué pasa con nuestra idea frente al envejecer o al ser joven? No, Hoy. yo creo que la palabra clave es culto, no es un culto a la juventud. Yo creo que en esta sociedad el mero hecho de envejecer nos provoca vergüenza, asco, miedo, zozobra, culpa, y es algo que ni queremos pensarlo. Y también genera mucha mentira, ¿no? Si vos entras en el buscador de Google, yo miento sobre mí, la respuesta número uno que aparece no es mi peso, mi salario, ni tampoco cuánta pornografía veo. Es mi edad. Lo que yo llamo el edadismo, ¿no? Como el racismo, el sexismo, el edadismo, que tiene como en su corazón el culto a la juventud. El edadismo, la sociedad está tan empapado, estamos marinados en el edadismo, y esto hace que cagamos en las mentiras siempre. Yo tengo una amiga mía, de hecho, festejó hace poco, un poco antes de la pandemia, festejó su cumpleaños 30, no, 29 era, por cuarta vez. Es como que... Voy a pasar los 30. y bueno, obviamente yo no soy ningún utópico, entiendo que, y todos entendemos, sabemos que envejecer tiene sus desventajas, pero sí, lo que pasa es que cuando dejas de obsesionarte con el lado negativo, ves que hay muchas cosas que permanecen iguales y algunas cosas que hasta mejoran. Y lo que he intentado hacer con el nuevo libro, Elogio de la Experiencia, es forjar como una nueva historia, una nueva narrativa con respecto al envejecimiento, algo más. Es la hora de contarnos una historia mucho más matizada, más realista, más optimista sobre el envejecimiento. Porque en el fondo la verdad es que cada edad tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Y cada edad puede ser magnífica, maravillosa, pero solo si la abrazamos, solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado y rehuir del futuro, o solo si tiramos el edadismo por la ventana, y eso es un poco mi nueva cruzada. Pues, después de 15 años luchando contra el culto a la velocidad, ahora me toca luchar contra otro culto, que es el de la juventud. La juventud, qué increíble, me quedo también con esa frase, ¿no? Con el de abrazar la edad que tengo, que mucho tiene que ver, venimos hablando del dilema del tiempo desde distintas aristas, de distintos puntos, pero en definitiva es el abrazar el aquí y ahora, ¿no? Todo termina confluyendo en la importancia del presente y en habitarlo. Claro. Forma... Y cuando te quitas de encima esa mochila de prejuicios del edadismo, te sientes mucho más ligero, ¿no? En el momento del presente puedes disfrutar mucho más del presente, pero también en el futuro. Porque esto fue una de las cosas que más me sorprendieron en las investigaciones que hice para este nuevo libro, es que el edadismo es
una forma de autolesión. O sea, hay estudios científicos que demuestran claramente que si vos abrazas el culto a la juventud, vas a envejecer peor. Aumentas la probabilidad de sufrir de deterioro físico y cognitivo, de demencia, incluso de una muerte temprana. Entonces te estás haciendo mal, te estás haciendo daño, aceptando y promoviendo una visión edadista. Y también, y eso es otra paradoja, es que el edadismo, si hacemos una comparación entre el racismo, el sexismo y luego de otro lado el edadismo, un racista, un supremacista blanco nunca se va a convertir en un negro, ¿no? Y un sexista total nunca, bueno, es muy poco probable que se convierta en mujer, pero nosotros todos, si tenemos suerte, vamos a convertirnos en una versión más vieja de nosotros mismos. Entonces, si tú abrazas el culto a la juventud, lo que estás haciendo es que te estás haciendo daño a tu futuro ser. Estás lidiando con tu futuro ser con un prejuicio venenoso y tóxico. Así que hay muchas razones para decirle no al edadismo y tener una visión mucho más abierta y mucho más sana del proceso de envejecer, que es la cosa en el fondo más natural del mundo. Lo estamos haciendo todos. Sí, no, es increíble, es muy lindo escucharte porque es así. En definitiva, si tenemos suerte, vamos a lograr envejecer. Si no, bueno, la vida terminará antes, pero es eso. El contrario es mucho peor, te lo aseguro, ¿no? Sí, sí. Carl, yendo justamente a eso, mencionabas también en una de las notas que leía, como dando algunos tips y que están en tu libro también, en el elogio de la experiencia, que una de las formas, quizá, o de recomendaciones para envejecer bien, tienen que ver con encontrar un propósito que le dé sentido a la vida. Esto me trae mucho a Viktor Frankl y su logoterapia, ¿no? Y esa gran enseñanza de poder encontrar ese sentido, o cuando hablamos del concepto de resiliencia. Entonces, me gustaría saber qué te trae a vos ese concepto y cuál, ya casi cerrando, ¿cuál sentís que es ese sentido que tiene en tu vida todo esto es propósito? Es un lindo punto para cerrarlo todo, porque yo creo que la lentitud en ese sitio va de la mano con esa búsqueda del sentido, del propósito, ¿no? Porque solo al ralentizar te encuentras contigo mismo y luego puedes identificar tu camino, ¿no? Tu sendero, tu sentido. Como dicen los japoneses, el ikigai, ¿no? Ese sentido que te hace levantarte cada día con ganas de lanzarte al mundo y agarrar la vida por el cuello. Sí, mi sentido en este momento, yo creo que mi sentido siempre ha sido el mismo, ¿no? Que tengo un poco, yo lo veo algo así como casi un complejo o un síndrome de querer salvar el mundo, ¿no? Siempre lo he tenido. Desde mi época de periodista, quería salvar el mundo a través de mis reportajes desde América Latina y de otros lados del mundo, ¿no? Para mostrar la injusticia, la pobreza, etc. Así que eso es lo que es como mi motor, ¿no? Quiero dejar el mundo cada día, cuando termine el día, quiero haber dejado el mundo un pelín mejor que cuando me levanté ese mismo día. Eso es un poco lo que me anima e ilumina. Qué lindo, y creo que es la mejor frase para cerrar, porque creo que definitivamente cuando uno te lee, te escucha, y con el entusiasmo también que transmitís todo lo que transmitís, que tienen que ver justamente con vivir mejor, es en definitiva ayudarnos desde cada lugar individual a hacer de este mundo un lugar mejor. Así que gracias, Carl, un placer inmenso. Gracias a vos, no, un gran placer, muchas gracias.